Universidad del Cauca Televisión. Universidad del Cauca presenta su punto de encuentro con la problemática regional. Un espacio de diálogo y reflexión. Perspectivas. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos a su programa Perspectiva, un programa de opinión y análisis que hace la Universidad del Cauca. Saludamos a todos nuestros televidentes en Zoom, Canal Universitario Nacional y nuestros canales locales. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el país y es el papel de las Fuerzas Armadas en la consolidación del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, la consolidación en los territorios para que haya tranquilidad en los colombianos. Por eso hemos invitado a un experto en esta materia, es el abogado Giancarlo Mejía. Él es doctor, es abogado de la Universidad Católica de Colombia, es doctor de la Universidad Externado del país y tiene un postdoctorado en la Universidad Nacional. Él viene aquí a Popayán a dictar una conferencia con la tercera división del Ejército y la Policía del Departamento del Cauca, precisamente para explicarles ese papel. Doctor, bienvenido aquí a Perspectivas, y la primera pregunta que debo hacerle es esa: ¿cuál es el papel de las Fuerzas Armadas, no solamente en el Cauca, sino en todo el país, en este proceso de consolidación de la paz territorial? Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes, no solamente en esta hermosa ciudad, sino acompañarlos en la Universidad del Cauca, y gracias por esa introducción que es tan pertinente, sobre todo en este año que cumplimos o conmemoramos los 70 años de los Convenios de Ginebra. Bueno, básicamente les voy a recordar el papel histórico que han tenido las fuerzas militares y la Policía Nacional en los procesos de construcción de paz. Esta no es la única, ni esperamos que no sea la última vez que las fuerzas militares y la Policía Nacional participen decididamente en el proceso de construcción y consolidación de la paz en lo territorial. Históricamente las fuerzas militares, al contrario de lo que ha ocurrido en otros países, no solamente del continente, sino del mundo, ha trabajado arduamente en la consecución de procesos de terminación de situaciones de violencia estructurales. Y esto lo pueden ver claramente en la violencia política de los años 46 a 57, específicamente con las grandes desmovilizaciones de las guerrillas liberales de los Llanos a través del general Rojas Pinilla, pero también a través de la acción integral, específicamente en comienzos de los años 60. Las fuerzas militares han estado comprometidas en llevar un poco más de paz a lo territorial bajo el entendido y el contexto de que Colombia en 2 siglos es un estado que no ha podido tener control territorial ni el monopolio exclusivo de la fuerza. Eso se los voy a recordar a los miembros de la institución armada que participaron arduamente a través no solamente de 2 plenipotenciarios, uno el general Mora y el otro el general Naranjo, sino a través de una subcomisión que lograría la conformación del punto tercero en el papel que juegan decididamente en el territorio en la consolidación de las características mínimas que debe tener territorialmente un componente de construcción de paz, que tal vez es el más difícil. La gente se enfocó mucho en la negociación, pero la construcción de paz territorial es más complicada aún. El presidente Juan Manuel Santos siempre insistió que un proceso de paz no avanzaba si las Fuerzas Armadas no estaban sentadas en las negociaciones con las FARC o con otro actor armado. Ahora, en este proceso de consolidación de paz territorial, ¿qué cree usted que ha sido más difícil? ¿Haberlas convencido de sentarse a negociar o ahora trabajar en este nuevo proceso de implementación de los acuerdos? El presidente Santos siempre estuvo convencido de que el papel de la fuerza pública era trascendental, pero su antecesor también y otros presidentes, específicamente a partir de 1991, cuando en el artículo 22 de la Constitución Política se establece la paz como un lineamiento claro para cualquier mandatario. Y el papel de la fuerza pública toca recordarlo diariamente, toca insistir en cuál es su importancia y sobre todo valorar lo que se ha hecho para poder que los miembros activos comprendan hacia dónde se va, cómo se construye una paz a través de una fuerza pública que tiene legitimidad y legalidad, y cómo se puede trabajar con personas que otrora fueron denominadas enemigas y hoy simple y llanamente son adversarias. Hay que recordar que las fuerzas militares y la policía han sido garantes
no solamente el proceso de desarme o de dejación de las armas, sino el proceso de desmovilización, y lo están haciendo en la implementación, cuidando a sus otros adversarios. Doctor Giancarlo Mejía, este no ha sido el único intento de un proceso de paz, ha habido en otros procesos como con Andrés Pastrana, el propio Álvaro Uribe Vélez. ¿Cree que ahora en el que estamos hablando de Juan Manuel Santos con la antigua guerrilla de las FARC, sí se comprendió el papel de las Fuerzas Armadas en la consolidación de esta paz territorial? Lo que pasa es que estratégicamente aquí hemos tenido soles, vientos, tempestades, calmas, y lo que tal vez tuvo el proceso de terminación del conflicto armado con las FARC fue la comprensión de todo un aprendizaje de muchos años y muchas décadas en procesos de paz. Y eso tal vez es lo más importante que hay que resaltar acá. No se podía hacer un proceso de paz o de terminación del conflicto armado, para ser precisos técnicamente, a espaldas de los militares, y muchos gobiernos incurrieron en ese error. Aquí siempre estuvo al tanto la cúpula militar y policial de todo lo que pasaba, y haber contado, como se contó, con dos plenipotenciarios generales, que había uno sido comandante del ejército y después de las fuerzas militares, y el otro director de la policía, fue una garantía plena de que estaba comprometida la fuerza pública con la terminación del conflicto armado, con los dos grupos armados mayores del país y más importantes. Lastimosamente el ELN no comprendió el momento político y ahí seguimos en conflicto armado gracias a esa falta de comprensión. Vamos con nuestro primer corte de comerciales, pero no se despeguen, que ya regresamos con su programa Perspectivas, Opinión y Análisis, aquí en Zoom, Canal Universitario Nacional. La Universidad del Cauca, la Asociación Química Colombiana, su seccional sur, el Consejo Profesional de Química Colombia y el Departamento de Química de la Universidad del Cauca invitan al 18º Congreso Colombiano de Química. Este certamen contará con la participación de reconocidos investigadores nacionales e internacionales. Previo a las actividades del Congreso, se realizarán cursos precongreso entre el 4 y el 5 de noviembre de 2019. El Congreso se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2019. Lugar: Centro de Convenciones Casa de la Moneda en la ciudad de Popayán. Contáctenos a través de congresoquímica@unicauca.edu.co. Teléfono 820-9800, extensión 2320. Continuamos con nuestro programa Perspectivas, en esta oportunidad con el abogado Giancarlo Mejía Suárez, doctor de la Universidad Externado de Colombia y postdoctorado en la Universidad Nacional. Estamos hablando con él del tema del papel de las Fuerzas Armadas, de Ejército Nacional y de Policía en el posconflicto, la consolidación territorial. Y queremos hablar del papel de la Policía Nacional, doctor Mejía. ¿Cuál es el papel de la policía en este escenario en el que está hoy el país? Hay unas misiones constitucionales de las cuales surgen roles, misiones y funciones de las Fuerzas Armadas, y específicamente el papel de la policía resulta trascendental acá. La policía tiene una visión y una misión diferente a las fuerzas militares, y gracias a la comprensión de eso y a que muchas de las discusiones en La Habana se dieron en torno a lo que es el control territorial a través de un buen entendimiento del orden público, cuya misionalidad le corresponde, o llamada convivencia ciudadana hoy en día, a la Policía Nacional, esa misionalidad básicamente se fortaleció. La Policía Nacional crea una organización interna al más alto nivel, llamada la UNIPEP. Esa UNIPEP es la Unidad para la Paz, la construcción de paz, y así se despliega a lo ancho y largo de Colombia, a través sobre todo de un proceso de focalización, no solamente en el proceso de desmovilización, de dejación de las armas y en lo que va a la reintegración, sino también para proteger la vida de los otrora subversivos, y también para un trabajo fundamental, y es el ligamen que existe en lo territorial entre expresiones diferentes que son constitucionales y legales, como la protesta social y todo lo que sucede en países que tienen posacuerdos, bajo el entendimiento de que una cosa es un postconflicto, lo cual no tenemos, y otra cosa es un post-agreement o un post-pact, que es lo que nosotros tenemos, y que en estándares internacionales lo único que resulta claro es que la violencia se desestructura, es más alta que en el pináculo del conflicto armado, y eso requiere un componente de policía que tenga un entendimiento
claros sobre estos hechos y que tenga además la disposición de prestar sus características fundamentales en policía judicial y esas capacidades en el territorio. Consolidación territorial es un término que se está utilizando mucho ahora, usted lo va a hablar en esa charla. ¿Qué es en Ejército Nacional consolidación y qué es en Policía consolidación territorial? Pues, básicamente todo hoy en día se enlaza bajo una política de seguridad y defensa, bajo el entendido que Colombia no tiene ni siquiera una ley de seguridad y defensa y una ley sobre el uso de la fuerza. Es un tema desestructurado, pero todo se enlaza a través de lo que se denomina una acción unificada del Estado. Y en esos procesos de acción unificada entran los procesos de consolidación territorial bajo la priorización y el enfoque de que hay que trabajar en 170 municipios que tienen amplios problemas desde la perspectiva de una violencia desestructurada, una violencia además multicriminal y que no podemos dejar expósitos ni a la población civil ni mucho menos a los desmovilizados y sobre todo hoy en día caracterizado hacia los líderes sociales, lo cual es uno de los problemas más graves que tenemos y una de las consecuencias más graves de esa violencia desestructurada en el territorio, que es la muerte continua de líderes sociales, multifactorial además, porque no se ha podido corroborar que provengan de un solo factor o provengan de una sola causal. ¿Eso qué significa? Que el Estado, como lo dije al comienzo en la sección anterior, no ha podido en 200 años consolidar el territorio ni llegar institucionalmente al territorio. Inclusive en el proceso de terminación del conflicto armado con las FARC se pudo corroborar a través de cifras del GAT del Ministerio de Defensa Nacional que increíblemente el departamento donde más se reclutaban personas para la guerra era Cundinamarca, es decir, el corazón del país, sino como la gente a veces lo podría pensar en el Meta, el Caquetá u otros departamentos. Igual el segundo departamento con mayor número de desmovilizados. Y en muchas de esas áreas no había llegado ni siquiera la fuerza pública en 6 décadas y tampoco el Estado. Ahora estos procesos de institucionalización del territorio son fundamentales, pero no dejándoselo solo a las fuerzas militares y a la Policía Nacional. Es necesario que llegue Estado. En ese sentido, esa era una crítica, o es una crítica que se hace mucho en este proceso con las FARC, que no se coparon los territorios que las FARC dejaron como fuerza armada, y por eso es que no se habla de posconflicto, porque le he escuchado ese término, porque sigue habiendo conflicto armado en el país, es una dicotomía de unas fuerzas armadas que se enfrentan al desarme de un grupo, pero siguen habiendo otras violencias. Sí, y ese es un problema a nivel político que tiene unas repercusiones absolutamente técnicas. Nosotros no podemos decir, como lo pretendía el gobierno anterior, que aquí se acabó el conflicto armado, y eso tampoco lo podría haber recogido el gobierno actual diciendo que se terminó y que nunca existió conflicto armado. Eso lo único que genera es problemas a nivel técnico sobre el despliegue del uso de las Fuerzas Armadas y específicamente sobre el uso de la fuerza, y lo estamos padeciendo. Recuerde usted que con la ley 975 y la desmovilización de grupos paramilitares sucedió lo mismo y entramos en un punto de transición sin transición. Y en el año 2008 tal vez es el año en donde se demuestran las peores estadísticas sobre seguridad en las ciudades. Pasamos la violencia de lo rural a las ciudades. Empiezan a tratar de implementarse toda una cantidad de políticas en seguridad en torno a lo que es la vigilancia comunitaria por cuadrantes y demás. Hoy estamos padeciendo lo mismo. Hoy los temas de seguridad, no solamente desde la perspectiva rural, sino desde la perspectiva de las ciudades, están desbordados. Y esto es lo que falta, esto es lo que pasa cuando faltan enfoques integrales en términos de seguridad. Esos enfoques en el caso de la Policía Nacional, volvemos a ese tema, ¿cuáles serían, doctor Mejía? Básicamente nos toca priorizar las áreas en donde nosotros podemos detectar que hay factores de multicriminalidad porque no son asociados a un solo comportamiento. Toca priorizar, luego de focalizar, toca además crear unidades élite especiales para perseguir fenómenos y obviamente siempre bajo la línea argumentativa de que este es un Estado social de derecho. Lo primero que se tiene que proteger es al ser humano y al ser humano que tenga pues obviamente menores condiciones de seguridad desde la perspectiva humana o integral. Hay un tema muy importante que va más allá de las normas y se lo pregunto en el sentido de cómo fueron educadas nuestras fuerzas militares durante mucho tiempo
Y por supuesto, también la insurgencia es el tema del enemigo, porque ahorita han tenido que trabajar con ellos, concertar con ellos planes. ¿Cómo ve usted hoy a nuestras Fuerzas Armadas en ese grado de madurez de poderse sentar con un exinsurgente, hablar, coordinar planes? Después de tantas investigaciones que hemos hecho sobre el tema, a nivel sociojurídico, porque mi enfoque de investigación es utilizando las ciencias sociales, con trabajos de campo a nivel cualitativo y algunos cuantitativos, creo que es más fácil trabajar con los combatientes que con las personas que están alrededor de ellos. Creo que hay una sobreideologización en la sociedad en general y no tanto entre los que hicieron el uso de la fuerza en un conflicto desgarrador y degradado. Entonces, digamos que en las fuerzas militares hay la comprensión más amplia sobre eso, hay la aceptación de que algún día tiene que terminar la guerra. Es necesario de que nuestros militares y policías regresen a sus hogares, es necesario de que comprendan que la única guerra justa es aquella que conduce hacia la paz, y esto desde la perspectiva colombiana es bien importante entenderlo, porque muchos incluso exguerrilleros terminaron después de soldados o terminaron prestando su servicio en la policía en otras épocas, y eso a veces las nuevas generaciones no lo comprenden y no lo entienden. Acá más que ideología en ciertos momentos de nuestra guerra, lo que hay es una característica fundamental, la supervivencia. La supervivencia ante la falta de Estado en lo territorial y ante la falta de oportunidades para salir adelante. El 7 de agosto del 2018 hubo cambio de gobierno, de un gobierno como el de Juan Manuel Santos al del presidente Iván Duque. ¿Esos cambios se han reflejado en las Fuerzas Armadas en relación a esos retos? Proceso de paz con las FARC, posconflicto y consolidación territorial. Más allá del discurso político que es normal en un país como Colombia polarizado, en donde la sociedad está enferma y no lo reconoce, quiero decirle que todos los componentes que venían del anterior gobierno desde la perspectiva de las fuerzas militares y policías, así como el Comando Estratégico de Transición, el COTEF, que es el comando establecido por el Ejército para la transformación de la misma institución, y en la policía continúan. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta. El único punto acá, vuelvo y repito, es que hay una desestructuración del concepto de seguridad cada vez mayor, y que se han incurrido en errores tan graves como negar la existencia del conflicto armado y negar que subsiste ese conflicto armado, como lo ha dicho inclusive el CICR. Usted viene a dar una conferencia en una tercera división, en una policía con un departamento con el Cauca que tiene retos en el posconflicto muy grave. Todavía sigue el ELN, disidencias de FARC, actores armados que se habla que vienen de otras naciones. Esa particularidad del Cauca, ¿cómo enfrentarla desde el Ejército y desde la policía? A nosotros nos duele mucho el Cauca. Creo que es un departamento que ha sufrido como pocos las inclemencias de la guerra, debido a múltiples factores y actores, y hace parte obviamente de un complejo contexto nacional que vuelvo y repito que es el de una sociedad enferma alrededor de una cultura de la ilegalidad. Nosotros en nuestras investigaciones creemos que no es el narcotráfico el principal motor de la guerra, pero sí es la expresión de la cultura del facilismo del colombiano. Y en el caso del Cauca, nosotros creemos que acá hay que hacer con las universidades un gran trabajo de educación, de cultura para la paz y construcción de paz, de la importancia de saber que el único camino seguro es el camino largo, que el trabajo es esencial en la vida y que no todo vale. Ese trabajo solo lo podemos hacer con la educación desde los colegios. E increíblemente, después de tanto tiempo trabajando en universidades, creo que las escuelas y colegios llevan la delantera en estos procesos de cambio social. Las universidades, creo que no importando cómo sean vistas desde su perspectiva ideológica, son mucho más conservaduristas, y hacia allá tienen que tender los procesos de calidad en la educación universitaria en Colombia. Necesitamos más gente en las calles impactando positivamente. Necesitamos que los estudiantes universitarios salgan a construir paz.
no que estudien sobre la paz. Ahí está la consolidación territorial en relación a la academia. ¿Ese es el papel que podemos ayudar a jugar de pronto? El más importante de todos, no solamente en crear las condiciones específicas para que provenga algo que ha carecido Colombia, que es un ciclo virtuoso de lo académico, de la educación y de la perspectiva de respeto a la autoridad. Vamos con nuestro siguiente corte de comerciales y ahora regresamos con su programa de Perspectiva. Les recordamos, estamos hablando con el doctor Giancarlo Mejía Suero, abogado, es profesor de la Universidad Católica de Colombia. Mensajes y ya regresamos. La Universidad del Cauca, la Asociación Química Colombiana, su seccional sur, el Consejo Profesional de Química Colombia y el Departamento de Química de la Universidad del Cauca invitan al 18º Congreso Colombiano de Química. Este certamen contará con la participación de reconocidos investigadores nacionales e internacionales. Previo a las actividades del Congreso, se realizarán cursos precongreso entre el 4 y el 5 de noviembre de 2019. El Congreso se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2019. Lugar: Centro de Convenciones Casa de la Moneda en la ciudad de Popayán. Contáctenos a través de congresoquímica@unicauca.edu.co. Teléfono 820-9800, extensión 2320. Continuamos con el abogado Giancarlo Mejía Azuero. Recuerden que él es doctor de la Universidad Externado de Colombia y postdoctorado en la Universidad Nacional de Colombia. Estamos analizando el tema del papel de las Fuerzas Armadas en el proceso de paz con las FARC, la consolidación territorial y el posacuerdo, pero también viene usted aquí a la capital del departamento del Cauca de hablar de un tema histórico, pero que tiene relación con lo que está ocurriendo en el país, los 70 años de los convenios de Ginebra. Cuéntenos de qué va a hablar sobre este tema en Ejército y Policía. La importancia de los convenios de Ginebra es radical, no solamente desde la perspectiva de la terminación del conflicto armado con las FARC, porque a la gente se le olvida tal vez que el punto jurídico, político sobre el cual pivotó el acuerdo es el artículo 3º común de los 4 convenios de Ginebra. Las FARC nunca fueron amigas del derecho internacional humanitario hasta La Habana. El derecho internacional humanitario les permitió, a través de la ley 1820 del 2016, la amnistía. Porque es el protocolo 2 en el artículo 1 que dice: al terminar las hostilidades se brindará la amnistía más ampliamente posible. Y el artículo 3º común fue el que permitió llevar y depositar los acuerdos en Berna, en Suiza, fue el que les permitió llevar este tema ante la ONU, pero el país desconoce el derecho internacional humanitario. Nuestras Fuerzas Armadas, Ejército y Policía, ¿cómo están en torno a estos convenios, en torno al derecho internacional? El derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos hace parte del ADN del militar y el policía. No decimos claramente que no se pueden suscitar los actos graves que generalmente acaecen en cualquier guerra, pero dentro del ADN de las fuerzas militares y de la policía está esto insertado. Y ahora es bien importante tenerlo en cuenta. Colombia, tal vez con Sri Lanka, tiene los 2 conflictos armados más antiguos del mundo. Si uno se pone a mirar las denuncias por infracciones al DIH frente a los actores armados de todo el mundo, en una guerra degradada de 4ª generación, que esto significa una guerra en donde los actores armados ilegales tienen una multicriminalidad como su mayor proyección de guerra, pues son las cifras bajas. Nadie las quisiera, pero la guerra es el mundo del error y el horror. Y una cosa que es fundamental entender acá como garantía de no repetición: nadie puede superar una guerra si no la reconoce. Usted mencionó ahorita el tema de la amnistía y el indulto que hace parte del derecho internacional y de que las FARC se han visto beneficiadas, pero también la fuerza pública. ¿Cómo está la fuerza pública en torno a esta justicia en transición, que usted nos decía que era el término más exacto para utilizar en estos Nosotros tiempos? asesoramos a la fuerza pública y al sector de seguridad en todos los temas de la terminación del conflicto armado con las FARC, y asesoramos en ese sentido la mesa. Y quiero decirle que no solamente hay la comprensión, sino el compromiso más grande. Tantos miembros de la fuerza pública que se han visto beneficiados bajo el reconocimiento de que cometieron errores y en algún caso horrores en la guerra, se han visto beneficiados por la justicia de la transición a través de la Jurisdicción Especial para la Paz y su colaboración con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad
es una muestra de ello, pero quiero contextualizarlo de una forma más adecuada. Colombia desde el siglo XIX ha sido un país que no se ha podido desprender totalmente de la patria boba, pero sí podemos hablar que la línea de tiempo nos lleva a decir que hemos sido una nación de guerras, amnistías y constituciones. Nos habla usted también de 4 convenios, ha explicado algunos. ¿Cuáles son esos otros de los que hoy conmemoramos estos 70 años? El siglo XX fue muy especial porque cambió la connotación histórica del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario nació para proteger a aquellas personas que, siendo militares, caían heridos o estaban enfermos o náufragos. Convenio 1, que proviene de 1864 con sus evoluciones hasta 1949, protege a los militares heridos y enfermos en campañas terrestres. El 2, a los náufragos heridos en campañas navales. El 3 solo habla de prisioneros de guerra. Y el 4 es trascendental porque es sobre la población civil y la protección del VIH a esa población. Esos convenios tienen que estudiarse, no solamente en tiempos de guerra como lo hizo el 6R, sino en tiempos de paz para aprender a valorar la paz y evitar la guerra. Hay un mensaje también para la sociedad, porque usted nos ha dicho a lo largo de esta entrevista que mucho de la política, mucha de la ideología de la sociedad permea las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el llamado a la sociedad también en este Sí, tema? las instituciones simple y llanamente son expresiones de una sociedad. Sí. Eso básicamente significa que es importante volver al principio de que no todo vale, de que el esfuerzo es trascendental para salir adelante en la vida, de que el único camino seguro es el camino largo, que hay que creer en las instituciones, que hay que creer en el diálogo. Vuelvo y repito tal vez algo que dije al comienzo, Colombia es una sociedad enferma que no la ha reconocido. Vamos a empezar a cambiar el día en que reconozcamos esa enfermedad y que todos juntos como nación nos dirijamos hacia un futuro en donde no nos importe tanto las normas, sino cumplir esas normas y que las familias entiendan claramente que cumplen un papel trascendental en la sociedad. Nosotros tenemos la sociedad enferma porque la familia está enferma. No podemos seguir en un país en donde la mayoría de violaciones y abusos sexuales se dan al interior de los hogares y hablamos de que la familia es el pilar de la sociedad. Algo está enfermo en nosotros y debemos sanarlo reconociéndolo. Este cambio es el que nos invita el doctor, el abogado Giancarlo Mejía Suero, quien está aquí en la capital del departamento del Cauca para dar 2 importantes conferencias en el Ejército Nacional y en la Policía de los colombianos. Doctor, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ustedes muchas gracias.